Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, ahí está el reloj analógico funcionando, creo que bien, la 1:03 con 51 segundos. Qué precisión. Y bueno, así somos, así abrimos el boliche que hemos llamado Café La República, donde conversamos un poquito de algunos. Pasamos un repaso más que un repaso, yo diría una interpretación de lo que sucedió en la primera parte del programa, y luego nos zambullimos en alguna de las novedades que trae, de las curiosidades que trae Santiago Kovadlov. Estamos en un día especial. Mónica, yo sé que ya lo hemos informado, sí, pero qué interesante lo de la noche de los museos, ¿no? Concurrencia, Moni. ¿Qué sabés sobre el número de gente que asistió? 1.200.000 personas. La verdad es que fue una verdadera fiesta. Bueno, anoche. Felicitaciones a los organizadores, porque realmente es un acontecimiento extraordinario de la ciudad de Buenos Aires. Un signo de vitalidad. Casi hasta las 3 de la mañana hubo actividades en algunos lugares. Extraordinario. Mucho movimiento, mucho movimiento. Es bueno tenerlo en cuenta porque tenemos una fuerte propensión, creo yo, a creer que la adversidad muchas veces puede con el apego a la cultura, claro, que no tenemos capacidad de reaccionar. No, se abre la posibilidad de una noche de los museos y 1.200.000 personas. Es impresionante. La ciudad de Buenos Aires es impresionante. Buenos Aires, es para sacar pecho hoy, ¿no? Sí, es impresionante. Que había cosas realmente muy novedosas. Además de toda la actividad que propuso el Teatro Colón, sí, que hizo unas funciones especiales en el día de ayer, coincidiendo con el Día de los Museos, hubo también una performance muy particular que ocurrió en la terraza del Centro Cultural Recoleta de la mano de Marta Minujín. Así que es. Una vez más volvió a sorprender con una obra de arte efímera que hizo con 20.000 paquetes de tallarines que conformaron la Torre de Pisa de espaguetis. Extraordinario. Así que la verdad es que siempre tiene esa cosa, Marta, que sorprende. Así que se sumó también ella a la Noche de los Museos y esta actividad fue un extra. Qué enorme y auspiciosa es la vitalidad de la cultura en Buenos Aires. Totalmente. Hay que reconocerlo, ¿eh? Muy bien, Santiago. Bueno, y aquí estamos en un repaso, yo te diría, y en una reflexión sobre lo que hoy ha ocurrido. Algunos oyentes nuestros han celebrado con razón nuestros reportajes, y hoy la confluencia entre el editorial de Jorge Sigal y nuestro primer entrevistado, Eduardo Kaplan, un hombre clave en el desarrollo de la actividad periodística del Wall Street Journal, es importante señalarla. Es importante porque, Sigal, vos tomaste el tema del alcalde electo de Nueva York como un hecho interesante. ¿Y por qué creo yo que lo ha llamado interesante? Porque es disruptivo. Porque de alguna manera viene a perfilar en el escenario del protagonismo político de una de las principales ciudades del mundo, y ni qué decir de los Estados Unidos, la presencia de un hombre de 34 años que pasa cuando inicia su campaña como candidato a alcalde de Nueva York con un 1% de interés y termina convirtiéndose en el alcalde de Nueva York. Entonces, claro, vos señalabas, te preocupabas por tratar de discernir cuáles son los factores que pueden haber llevado a un hombre como un desconocido en el campo de la política, a hacer una vertiginosa trayectoria desde el anonimato al protagonismo extremo. Y señalabas las frustraciones generadas por las deformaciones del capitalismo. No señalabas al capitalismo como un sistema económico deformado, señalabas los abusos en los que se incurre en el nombre de un capitalismo que hace del egoísmo, de la concentración de riqueza en manos de pocos, la situación que fundamentalmente inspira disconformidad y sufrimiento en las grandes mayorías.
Y en el marco de una ciudad como Nueva York, esto tiene características más que evidentes. Vos decías que es posible que la democracia deje de construirse de espaldas a la equidad, pero el costo que se paga por esa imposibilidad de entender que la equidad debe estar en el centro de un régimen que se autodesigna como democrático es ineludible, y que la elección de un hombre como Madani viene a mostrarnos la necesidad de tomar en cuenta lo que ha sido soslayado y olvidado. Los sistemas autoritarios, decías vos, ¿no?, convergen en la necesidad de aniquilar a la democracia para poder imponer un sistema político en el cual el otro pierde toda significación. Y de pronto el otro irrumpe en la forma de un muchacho de 34 años, de cultura islámica, proveniente de una familia de intelectuales de ese mismo origen y de esa misma cultura, que viene a traer un mensaje donde el prójimo está en el centro de la propuesta de la reconstrucción democrática. Eduardo Kaplan, nuestro primer entrevistado de hoy, este hombre que proviene, como decíamos, de una tarea central en el Wall Street Journal de Estados Unidos, y que llevó a cabo una exégesis fantástica de esta figura en el diálogo que tuvimos con él, viene a decirnos exactamente lo mismo. Los votantes castigaron a este gobierno por no haber reconocido la realidad y los efectos de la inflación, de los alimentos, del trabajo, los desafíos sociales, ¿no? Por otra parte, decía él, lo obligarán a Madani a negociar, es decir, más allá del plano de los ideales propuestos va a estar la realidad del trato con una oposición y con los sindicatos norteamericanos, que también tendrán sus exigencias. En ese marco, ¿no es cierto?, donde lo novedoso, lo disruptivo, parece ser ya una costumbre, porque vivimos en un mundo político donde estos personajes que no provienen de la política de pronto aparecen y vienen a traernos, desde el propio Trump a nuestro presidente Milei, a traernos un síntoma de disconformidad, no con la democracia, sino con su abandono, con el hecho de que los ideales democráticos pasen a ser materia de una distorsión que termina por llevar a la decepción con el sistema republicano también. Bueno, y en ese marco, claro, de pronto aparece un hombre que, como Hernán Roncino, escritor, ensayista, profesor, viene a hablarnos de algo fundamental, que es esto de llegar a la lectura de los libros con un mundo ya constituido de significados que provienen de la experiencia vivida. Él es un lector tardío y por lo tanto es un hombre cuya mirada y cuya interpretación de la realidad se constituye bastante antes de entrar en trato con los libros, y al hacerlo entonces busca una convergencia entre lo que la lectura propone y ese antes de ella, que es una experiencia de vida que él sugiere no abandonar nunca. Esa mirada que proviene de la infancia, esa inocencia con que de pronto nos vinculamos con el mundo, perplejos, asombrados por todo aquello que nos depara la intriga de tener que vivir. En este espíritu, digamos, donde la singularidad de Hernán Roncino es el centro de su reflexión, también podemos rescatar la presencia de algo disruptivo, de algo inesperado, como es, por ejemplo, la constitución de un modo de leer donde convergen experiencia y realidad en la construcción de nuevos significados. En fin, un percurso, diría yo, medio en portugués y medio en español, un percurso donde realmente el presente y los desafíos de la reconstrucción de nuevos significados, de nuevas alternativas, pareció haber estado en el centro. Muy interesante, como siempre, sí, efectivamente nosotros le dimos ese sentido, programamos así el programa porque el primer tema, que bueno, finalmente estamos hablando de la alcaldía de Nueva York, ni siquiera del estado de Nueva York, estamos hablando de un hecho que tiene significación más que nada por esto que vos estás remarcando, Santiago, porque es disruptivo, porque aparece algo que parecería ir contra la corriente general. La corriente general es que se están imponiendo modelos de centro derecha,
con determinada concepción del Estado, con determinada... Y de golpe aparece un tipo que dice, no, vamos a el transporte va a ser gratis. Los chicos van a ir a la escuela y va a ser gratis la primera infancia, guarderías. Bueno, a nosotros nos pareció que valía la pena conversarlo. No estamos hablando de que nos convenza, ni mucho menos la propuesta. Estamos diciendo... Es interesante que pasen cosas. Y es interesante que voten a un hombre así. Cuando uno podría decir, mira, amigo, está bien, todo es gratis, pero ¿dónde saca usted la plata para que lo gratis prepondere? Claro. Y marca estados de ánimo cambiantes de las sociedades. Sí, muy bien. Que también es bueno. Claro. También es bueno, Santiago, porque, bueno, finalmente lo que hace eso, si se hace dentro del marco democrático, lo que hace es dinamizar las sociedades. Y no olvidemos el perfil tan importante de este hombre. Es un hombre de cultura musulmana, de un pensamiento, de una cosmovisión sobre la que en algún momento valdrá la pena detenerse para mostrar su riqueza y salir del esquematismo que tiende a homologar el pensamiento islámico con el terror, lo cual es una falsedad y un espanto total. Por eso es interesante que en el seno de una sociedad como la neoyorquina, donde el pluralismo es tan intenso. Bueno, y donde la colectividad judía tiene un peso fundamental. Claro. Entonces, hay muchas preguntas para hacerse. Exacto. Acaba de ganar un hombre de procedencia musulmana, de formación musulmana, en una ciudad donde la colectividad judía es fundamental para poder conducirla. Y fundamental para ganar una elección. Exactamente. O sea que algo... es interesante, es un fenómeno interesante. Ya lo creo. Estamos tratando de hacer bien la comprensión de lo interesante. Exactamente. Y bueno, Jorge, yo también te diría que mi invitado de hoy, nuestro invitado de hoy, es un hombre con el que siempre vale la pena entablar un encuentro, establecer un diálogo, que es don Pablo Picasso, el gran pintor español cuya vida en gran medida transcurrió en Francia, y con el cual vamos a hablar, al cual vamos a escuchar, porque siguiendo un poco la línea que establecimos en nuestro último programa, en el que le dimos la palabra a Gauguin, que nos vino a contar sus años de convivencia con Van Gogh, algunos de los principios que orientaron su pintura, hoy vamos a proseguir en esa línea de la celebración de la pintura, viendo cómo piensa Pablo Picasso en un libro recopilado por el crítico uruguayo Juan Flo, un hombre que vivió entre los años 1930 y 2021, un libro precioso titulado Pintura y Realidad, donde te voy a proponer cosas que, como vos dirías, son muy interesantes. Qué bueno, y te comento, aprovecho para comentarle a nuestros oyentes, Mónica, que el programa del domingo pasado recibimos muchos mensajes de gente muy contenta de haber hablado de pintores, o sea que creo que va a generar mucha expectativa esto de lo que vas a contarnos de Pablo Picasso. Me parece que es una línea interesante, ¿no? Yo creo que sí. Mirá, acá en este programa, en esta tertulia, en este Café La República, pueden ingresar porque las puertas están abiertas, físicos, hombres que provienen del campo de la pintura, de la música, de la literatura, de la filosofía. Nuestra intención primordial es trabajar o escuchar a aquellos que son creadores y vienen a transmitirnos los frutos de su aventura espiritual. Por eso hoy, especialmente hoy, vamos a escuchar la palabra de Pablo Picasso, que nos va a decir cosas como esta: yo no pinto sillas porque ya hay. Muy bueno. Y hace un rato, Jorge, comentabas que el fin de semana pasado hubo mucha gente que dejó saludos, agradecimientos por las entrevistas. Sí, y sobre todo la segunda hora, sobre pintura que hemos hablado. El encuentro con Gauguin. Con Gauguin. Sí, tuvimos un montón de comentarios, por suerte. Bueno, les agradecemos los comentarios que nos dejaron hoy. Arturo, de Recoleta, Patricia, que Patricia siempre nos escribe desde Villa Ramallo, muchas gracias. Y Adriana, desde Martínez, que Adriana dijo que estuvo muy linda la charla con Hernán Roncino, que no lo conocía y que ahora... Bueno, nosotros nos pasó lo mismo, coincidimos. Hermoso. Hemos descubierto un escritor.
Tal cual, tal cual. Muy bien, Santiago. Sí, lo cierto es que te decía, o les decía también a Mónica, hoy tenemos con nosotros la palabra de Pablo Picasso, pintor y escultor español, nacido en 1881, muerto en 1973, una larguísima vida. Pintor y escultor, y fundamentalmente un gran revolucionario en el campo de la imagen y del color. Él creó, junto con Georges Braque y con Juan Gris, lo que se llamó el cubismo. Y no quiero por eso, antes de abordar dos palabras, decirles sobre lo que fue el periodo azul, que es uno de los que más nos conmueven en la obra de Picasso. A ese periodo azul, donde lo azul es el color preponderante, por no decir el protagonista exclusivo de la obra pictórica de Picasso, allí sobresalen dos obras, mejor dicho, una fundamental, que es El viejo guitarrista, que realmente puede ser fácilmente localizada en Google para que por lo menos quienes disponen de la obra gráfica de él a la vista puedan saborearla y discutirla. Y en el año 37, pronto harán entonces 90 años, Picasso creó Guernica, un cuadro que retrata los efectos del bombardeo de la ciudad vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española por parte de los franquistas. Hay una anécdota memorable en torno al Guernica que quiero recordar. Cuando Francia fue invadida por los nazis, uno de los responsables fundamentales de la administración y de la gestión alemana en París quiso conocer a Picasso y la obra de Picasso y visitó su atelier. No le quedaba a Pablo Picasso más remedio que abrirle la puerta de su atelier, porque había un patrón, y ese patrón era el nazismo. Bueno, este hombre recorre el taller de él, con su figura hierática, con sus lustrosas botas, y en un momento se detiene frente a una obra que está cubierta por un gran mantel. No se la puede ver, y el general, el alemán, le dice: ¿qué tiene usted ahí? Déjemelo ver. Entonces Picasso deja ver la obra y aparece el Guernica. Y entonces le dice a Picasso: dígame, ¿esto lo hizo usted? No, le dice Picasso, esto lo hicieron ustedes. Queriéndole significar valientemente hasta dónde había llegado la alianza del nacionalsocialismo con el pensamiento franquista en la lucha contra los republicanos. También hay que tener en cuenta, cuando uno habla entonces de cubismo, de lo que es la propuesta más radical que nos dejó Pablo Picasso. Esta concepción de la pintura, de la composición de figuras que pasan de ser naturales o fácilmente concebibles por el entendimiento común a figuras geométricas, figuras que esencialmente están representadas por cubos, por esferas, por conos, ¿no? Donde Picasso aspira a mostrar cuáles son las entidades geométricas primordiales que permiten acceder luego a una figura cualquiera. En este sentido, las reflexiones de Picasso sobre su pintura cubista son imperdibles. Muchas de ellas figuran en este libro, desde el cual hoy nos va a hablar él, Pintura y Realidad, un libro en el que el filósofo Juan Flo, filósofo uruguayo que vivió entre 1930 y 2021, recopiló buena parte de las reflexiones de Picasso, entre las cuales, para empezar a cederle la palabra a Jorge, figura esta. En la actualidad, nadie tiene el valor de expulsar a los poetas y a los pintores. Se refiere a Platón, ¿te acordás? Cuando Platón expulsa a los poetas y a los pintores de la República. En la actualidad nadie tiene el valor de expulsar a los poetas y a los pintores, porque nadie se da cuenta del peligro que comporta tenerlos en la ciudad. Entonces, claro, uno se pregunta cuál puede ser el peligro de tener en la ciudad, es decir, en la polis, a un poeta y a un pintor. Fundamentalmente, creo yo que Picasso se
refiere con esto a la irrupción de lo imprevisto, o como vos decías en tu editorial, a la irrupción de lo interesante, de lo inédito, de lo inesperado. El arte no consiste sino en proponernos una mirada inesperada, alternativa, allí donde reina la costumbre, donde está impuesto, digamos, lo familiar. Y Picasso tiene, en ese sentido, una permanente referencia apologética al arte como lo que permite que el asombro despliegue todos los efectos de su mirada. Él dice, un cuadro vive su vida como un ser viviente, sufre los cambios que la vida cotidiana nos impone. Esto es natural, puesto que un cuadro no vive sino por el que lo mira. Qué extraordinario. ¿No? Qué importante. Un cuadro vive por lo que le brinda la mirada del que contempla. Vive en la mirada de quien contempla. Y si la mirada no le provee el efecto de una sensibilidad abierta a lo inesperado, entonces puede ser que el cuadro nada le diga. Cuando hicimos el cubismo, dice Picasso, no teníamos ninguna intención de hacer el cubismo, sino de expresar lo que teníamos adentro. Fíjate vos, expresar lo que teníamos adentro. Nadie empieza por poner en la tela una teoría previamente elaborada, sino que se lanza a la búsqueda y encuentra a medida que explora, no desarrolla lo que previamente encontró. O sea que la teoría viene después. La teoría viene después. Primero viene la experiencia y el asombro de encontrar. Yo no busco, encuentro, dice Picasso. Mira. Yo no busco, encuentro. Es decir, me lanzo a explorar una forma sin saber exactamente en qué va a consistir y luego es ella la que se dirige a mí y me hablan. Claro. Me preguntaba si no sería necesario representar las cosas como se conocen en vez de como se ven. Puesto que la pintura posee una belleza propia, se puede crear una belleza abstracta con tal de que siga siendo pintura. Esto es una enseñanza extraordinaria que Picasso recoge de Cézanne, de la influencia de Cézanne. No se trata de reproducir las cosas tal como las vemos, ni necesariamente de apartarse de ellas. La función primordial puede estar en una belleza abstracta desde que el color sea capaz de infundirle sentido. El papel del color, mucho más que el de la forma, es el que decidirá la significación de una obra, nos dice Picasso, ¿no? En otros aspectos, el razonamiento de él es este. Una de las cosas más feas en el arte es lo saluda atentamente con toda su consideración y estima, que ha ensuciado en todo tiempo las mejores obras, por lo que expresa de obediencia a todo el mundo, el servilismo de lo convencional, la incapacidad de saltar del terreno de lo ya preestablecido al riesgo de la innovación. Claro. Esto me parece que es otra enseñanza tan honda de él, y a veces lo lleva a expresiones, yo diría, de una aparente crueldad, pero en el fondo de una aptitud para revelar lo que es la capacidad de aprender a buscar. En el fondo dice, no hay más que el amor, sea el que sea, y se debería reventar los ojos de los pintores como se hace con los jilgueros para que canten mejor. Qué impresionante. Qué sensación de un tipo, bueno, además del talento, ¿no? Obviamente. Me refiero al carácter, ¿no? Al carácter, muy bien vos has hecho 2 o 3 referencias que implican una enorme decisión, un enorme coraje para afrontar el arte, ¿no? Eso es, para lanzarse a sustraerse al campo de la previsibilidad. Cuando él habla de reventar los ojos de los pintores, tal vez se quiera referir justamente a eso. Cuídense, cuidémonos y cuidemos a los demás de creer que la mirada convencional es la que nos brinda la verdad de las cosas. Lo políticamente correcto, lo diríamos hoy. Correcto, tal cual. Oscar Wilde, en alianza con Picasso,
escribió, ahora lo recordaba, es conveniente ser un poco improbable. Claro, ¿no? claro. Es esta posibilidad de salirse de... Para lo cual también hace falta una seguridad y un temple especial. Muy, ¿no? muy importante. Me estaba acordando, siempre me acuerdo, creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? De esas imágenes de Don Quijote, que esos trazos de Don Quijote que hace Picasso, ¿no? En ese dibujo maravilloso de Don Quijote y Sancho Panza. Es decir, hay que tener mucha temple para representar así lo que para él significa lo que ve. Sí, él señala en otro momento, vamos a ver si después lo encuentro en el libro, esta idea de que es indispensable tener una gran formación clásica para después ir hacia otro lado. Rafael primero y la innovación después. Dibujar como Rafael hay que saber hacerlo y es indispensable. Claro. Solo se puede dejar de dibujar como Rafael por dos razones: o porque uno no tiene aptitudes para llegar tan lejos, o porque comprende que el territorio de la representación clásica de las figuras fue agotado por esos grandes pintores, ¿no? Leonardo da Vinci solía decir, la pintura debe ser como una ventana, es decir, a través de la cual nos asomemos al paisaje que está afuera. Picasso invierte este planteo y dice, lo importante no es lo que está, sino lo que nosotros queremos que se vea. Nosotros queremos que se vea. Y agrega, no es según la naturaleza que yo trabajo, sino frente a la naturaleza. Es decir, la naturaleza me trae su palabra, sus formas, y yo quiero imprimirles lo que mi mirada es capaz de discernir en ellas. Pero también recuerda que toda esta tarea es solitaria, que el artista, el investigador, el creador, es alguien que en un momento se aparta de lo que podríamos llamar el consenso y explora su soledad. Nada puede hacerse sin la soledad. Yo he creado una soledad que nadie sospecha. Es muy difícil hoy en día estar solo, pues tenemos relojes. Fíjate vos, pues tenemos relojes. Estamos todo el tiempo preguntándonos qué hora es, qué debo hacer después, inscribiendo el tiempo en la medida, cuando el tiempo de la soledad creadora es sin medida. Uno no puede ser un creador de 7 a 9. Uno se lanza a la aventura de la búsqueda y a veces le pasa que un amigo lo llama por teléfono y uno está sumido en lo que está escribiendo o en lo que está haciendo y no se da cuenta de nada porque está ganado por esa necesidad de vivir su aventura. Otras reflexiones de Picasso que también creo merecen consideración. Yo pongo en mis cuadros todo lo que me gusta, tanto peor para las cosas, no tienen sino que arreglarse entre ellas. Tanto peor para las cosas es espectacular, ¿no? Digo, antes los cuadros se encaminaban hacia su terminación progresivamente, cada día aportaba algo nuevo, un cuadro era una suma de adiciones, en mi caso un cuadro es una suma de destrucciones. Claro, porque la mirada inicialmente llega cargada por convencionalismos, por hábitos, por lo aprendido, por lo consensuado, y uno vuelca eso. Es como la palabra más o menos previsible con sentido común que uno pone en un papel. Pero después, en busca de aquello que queremos decir, aprendemos a denunciar los convencionalismos de nuestro lenguaje pictórico o escrito. Que estaba pensando que quizás los únicos que pueden hacer esto sin ser artistas son los niños, ¿no? Claro. Que dibujan lo que ven. Dibujan lo que ven, ahí está. No lo que es. Claro, y te muestran lo que ven. Lo que ven. Claro. Entonces vos decís, pero esto es dibujar un auto, y es una cosa... Es una línea que de pronto Claro, no traduce lo que uno esperaba, pero es muy importante esto que vos señalás. Hay en el niño una convicción muy profunda, que es que la mirada equivale a la cosa. Claro, Equivale a la cosa. Claro, que si vos le preguntás qué ves, él ve un auto, ¿no? En esos garabatos. Amo el arte como el fin absoluto de mi vida.
todas las cosas que hago en relación con el arte me producen una gran felicidad. Aquí está la vocación tremenda, intensa de Picasso. Y lo mismo podemos encontrar hacia 1940, sí, cuando él dice: lo que ahora tomamos por obras maestras son las obras que más se apartaron de las reglas dictadas por los maestros de la época. Esto es muy interesante. Lo que ahora tomamos por obras maestras son las obras que más se apartaron de las reglas dictadas por los maestros de la época. Es decir, lo que para nosotros hoy tiene un sentido ejemplar, paradigmático, verdaderamente revelador del talento de un momento histórico determinado y de una figura determinada, es la de aquellos hombres que supieron romper con el saber establecido de la época. Claro, pero hay que tener talento, ¿no? No se trata solo de romper. Claro, talento y una capacidad fenomenal, claro, de trabajo, porque sin duda alguna el talento nos impulsa en una dirección y el trabajo afianza, claro, los descubrimientos. Y la insistencia, ¿no? La insistencia en una idea, pienso yo, ¿no? Sí, en lo que vas descubriendo, claro, y en la elaboración. Adivine cómo hice esta cabeza de toro. Un día encontré en una pila de objetos en desorden un viejo asiento de bicicleta al lado de un manillar herrumbrado. Como en un relámpago se me asociaron en la mente. La idea de esta cabeza de toro me vino sin que lo hubiese pensado. No he hecho más que soldarlas. Lo que el bronce tiene de maravilloso es que puede dar a los objetos más heterogéneos una unidad tal que a veces es difícil identificar los elementos que la componían, pero también es un peligro. Si solo se viera la cabeza de toro y no se viera el asiento y el manillar de la bicicleta que la formaron, esta escultura perdería su interés. Es decir, veo la cabeza de toro mediante el manillar de la bicicleta y el asiento, pero si dejo de ver el manillar y el asiento, no termino de ver lo que el pintor me propuso. La insinuación de una cabeza que no dejó de ser bicicleta. Qué interesante. Esto es muy importante porque remite una y otra vez al tema de qué es lo real. Es una conjunción entre lo que la realidad o la naturaleza propone o el mundo objetivo propone y la función interpretativa de la mirada. Ni una cosa ni la otra, una conjunción. Para saber lo que uno quiere dibujar es necesario comenzar a hacerlo. Si surge un hombre, hago un hombre. Si surge una mujer, hago una mujer. Es decir, me voy enterando de lo que quiero a medida que exploro con el trazo las formas que me dicta lo inesperado. Lo que yo capturo contra mi voluntad, dice Picasso, sí, lo que yo capturo contra mi voluntad me interesa más que mis ideas. Es espectacular, ¿no? Cómo él nos cuenta a nosotros la libertad interior con la que trabaja, la capacidad que tiene de escuchar lo imprevisto en su propia pulsión de artista, que, llevado por la inspiración, accede a aquello que no estaba en sus planes, pero llevado por el trabajo aprende a modelar esa realidad que él llama una y otra vez lo inesperado. Las más inesperadas relaciones posibles entre las cosas acerca de las que quiero hablar, esas son las que en verdad me interesan, esas relaciones inesperadas, porque hay cierta dificultad en establecer las relaciones precisamente de esa manera, y en la dificultad radica un interés. Y en este interés cierta tensión. Y para mí esta tensión es mucho más importante que el equilibrio estable o la armonía, que no me interesan en absoluto, porque no las encuentro, me las proponen. Estaba pensando que además del talento, también hace falta el carácter, ¿no? Sí, lo señalabas con razón antes. Acá hay un hombre decidido a seguir el camino carácter, de su autonomía. Sí. Y es común a todos los creadores, ¿no? Y sí. Las adversidades. Quizás es que si no, es probable que el talento sin carácter no dé resultado. Y creo no que emerja.
El tema justamente es el consenso, el sentido común, lo ya acendrado en la opinión como verdadero, suele ver en lo disruptivo o en lo inesperado, como antes decíamos, la aparición de algo que compromete la universalidad de las verdades consensuadas. Entonces de pronto aparece una idea que no es común a la mayoría de la gente. Por ejemplo, el concepto de belleza en pintura. Creo que alguna vez comentábamos el caso de Van Gogh, ¿no? Un pintor que de pronto propone otra lectura del paisaje y en consecuencia esa lectura será leída como errónea porque el sentido común propone otra, hasta que se impone finalmente y toda propuesta que exceda o sea parte de las enseñanzas de Van Gogh vuelve a repetir la evidencia de que el prejuicio se consolida, se petrifica y no admite innovación. Bueno, estábamos entonces ya en los últimos minutos de nuestra tertulia, acompañados por Pablo Picasso. Por Pablo Picasso, que viene a contarnos su experiencia de creador, sus aspiraciones, sus logros, sus dudas, y cuando él trata de entender a sus espectadores, digamos, a ese repertorio tan constante que terminará por ser el de tantos admiradores, al mismo tiempo, al comienzo de su labor en el cubismo, él se encuentra con un gran desconcierto, ¿no? La gente no los especialistas en pintura, pero sí los aficionados, los que de algún modo se acercan a la pintura no desde una formación, sino de la curiosidad y el interés, tropiezan con él. Y él le dice esto a esa gente que se desconcierta y no disfruta de lo que él hace. Lo que la gente olvida es que toda cosa es única. La naturaleza nunca produce la misma cosa dos veces. De ahí mi esfuerzo en buscar las relaciones fundamentales entre las cosas. Una cabecita sobre un gran cuerpo, una gran cabeza sobre un cuerpo pequeño. Quiero conducir al espíritu en una dirección no usual y despertarlo. Quiero ayudar al espectador a descubrir algo que no hubiera descubierto sin mí. Es por esto que subrayo la diferencia entre el ojo izquierdo y el derecho, por ejemplo. No son el mismo ojo, no tienen la misma forma. Cada uno de ellos es él. Un pintor no debería hacerlos iguales. Ellos no son precisamente iguales. Mi propósito, pues, es poner cosas en movimiento, provocar ese movimiento por tensiones contradictorias, fuerzas opuestas, y en esa tensión u oposición encontrar el momento que me parezca más interesante. No puedes imponer tu pensamiento a la gente si no hay relaciones de tu pintura y sus hábitos visuales. No estoy hablando del conocedor de pintura, me refiero a la gente común, cuyos hábitos visuales son completamente convencionales, que ve un árbol de cierta manera según los hábitos adquiridos en la infancia. Algunos que tienen una visión muy cultivada pueden ver un paisaje de Aix-la-Provence como Cézanne, un paisaje de Arles como Van Gogh. Pero en general la gente ve la naturaleza de manera convencional y no quiere que nadie se meta con eso. Pues sabés que esto me recuerda, Jorge, un verso maravilloso de un gran poeta chileno, Nicanor Parra, que dice así: el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Es decir, sumido en la indiferencia, en el convencionalismo, en la previsibilidad, la función primordial del arte es celebrar la presencia de las cosas. Allí donde el prejuicio las ahoga, las inscribe en una serie, les quita singularidad, ¿no? En general la gente ve la naturaleza de manera convencional y no quiere que nadie se meta con eso. Acepta gustosamente que le muestren cosas que no se parecen a nada porque corresponden a una especie de sueño interior informulado e invertebrado.
Pero si tratas de cambiar el más pequeño detalle de una manera convencional de ver, todos prorrumpirán en un esto no es posible, esto no es el retrato de mi abuela. Lo cual me recuerda a otro momento extraordinario de Picasso, cuando lo fue a ver un gran potentado japonés para pedirle que le hiciera un cuadro en la etapa cubista de Picasso. Entonces, claro, él hizo un cuadro cubista claro, de su modelo. Cuando lo vio el señor que había pagado por ese retrato, le dice, pero este no soy yo. Claro que no, le dice, ahora aparecerse. Es extraordinario. Ahora aprenda a desconocerse, mi amigo, que el espejo no lo reproduzca literalmente, interróguelo, ¿no? Esta manera de pensar la traduce bien, ¿no? Cuando dice, cuando pinto trato siempre de dar una imagen que la gente no espera o todavía más que rechazan, pero no es porque él busque la originalidad, es porque esa manera de mirar o de sentir se le impone como indispensable en tanto dibuja. Hago referencia a objetos que pertenecen a todo el mundo, por lo menos les pertenecen en teoría. De todas maneras, son los que envuelvo con mi pensamiento, son mis parábolas, son mis metáforas, no son objetos desconocidos, es el destino que han corrido en mi mirada. Ahí están tus niños, a los que vos te referías antes. Claro. Sí, es lo que yo veo. Interesantísimo. Claro, y partiendo siempre de la idea de que la finalidad no es sorprender a través de lo exótico, es poner en juego la relación de una mirada con un objeto. El valor significativo de una cosa proviene primordialmente de la relación que entablo con ella. Lo que anda mal en el arte moderno en este momento, y también podríamos decir en esta que está agonizando en este momento, es que no hay más un fuerte, poderoso arte académico luchando contra él. Debe haber una regla, aunque sea mala, porque el poder del arte está en derribar las barreras. Pero actuar sin obstáculo no sirve sino para hacer cosas completamente chirles, invertebradas, informes, sin sentido, cero. El papel de la confrontación, ¿no? Es el que genera la rebelión que lleva a la alternativa. Él habla de romper la regla. Claro, pero para eso dice las reglas deben existir. Claro, debe existir la regla y hay que romperla. Claro, pero si no existen. Claro. Si no existen, dice, estamos en un momento en el cual todo es posible. Un amigo mío, un gran poeta sin duda, decía, el verso libre fue un aporte fundamental. Ahora las consecuencias que tuvo fueron tremendas. Claro, porque se empezó a confundir con la poesía, toda cosa finita escrita para abajo. Sí, claro. ¿No? Claro. Bueno, sí, hay una delgada línea entre una cosa y la otra, ¿no? Por eso siempre me sorprende cuando estás en presencia de la genialidad y también del ridículo, porque están las dos cosas, esto que vos estás diciendo, ¿no? Me parece que si hay una advertencia en Picasso, que podríamos llamar una cierta relación dialéctica entre lo que es la norma y su transgresión. Si no hay normas, no hay transgresión. Claro. Pero la finalidad de la transgresión no es rebelarse gratuitamente contra la norma. Hay órdenes donde la norma, al existir, ordena, establece un criterio, es decir, genera funcionalidad. Pero cuando se generaliza su uso a todos los campos, fatalmente se ingresa a un terreno donde abdica la imaginación de su función innovadora. Dice Picasso, lo que hay que hacer es nombrar las cosas. Hay que llamarlas por su nombre. Nombro el ojo, nombro el pie, nombro la cabeza de mi perro sobre las rodillas, nombro las rodillas. Nombrar, eso es todo, eso basta. Y yo creo que acá encontramos, Jorge, un término extraordinariamente profundo. Nombrar no significa dar el nombre que las cosas tienen independientemente del efecto que producen en mí. Nombrar es hacer oír
la palabra que proviene de mi vínculo con las cosas, de tal manera que lo que el que escucha o lee o el que ve encuentre sea el efecto que ese encuentro con las cosas me lleva a una palabra determinada. Nombrar vale aquí tanto como pintar, tanto como esculpir, tanto como escribir. El nombre es el hijo del encuentro con las cosas, no su nombre convencional. Claro. El mejor ejemplo, el de Magritte, ese otro gran pintor. Esto no es una pipa. Claro. No, yo no me baso en el nombre convencional, sino que descubro lo que el objeto me dice. Claro. Trato de contar lo que él ha hecho de mí. Interesante, muy interesante. Concepto que también se aplica seguramente a la fotografía, ¿no? Ahí a la está. fotografía Muy artística. Bien. Muy bien. ¿No? A la fotografía artística. La foto artística no cuenta algo que ya sabemos. Claro, porque si refleja lo que vemos, Y sí. bueno, lo que vemos puede ser. Sí. Sí, vos querés decir muy bien que si reproduce algo que ya sabemos, de alguna manera no está operando artísticamente. Claro, muy interesante, muy interesante. Bueno, nos queda unos segundos, Santiago, Ya, ¿no? sí. Me parece que nos tenemos que ir despidiendo de nuestros oyentes. Nosotros volvemos, Mónica, el domingo que viene a las 12. Santiago Así acá, es. como siempre, el barrio de Palermo. Ahora quédense en la 11:10 porque viene ¿Por qué? Porque viene ¿Por qué? O sea, la señora Graciela Fernández Mejide, acompañada de Pablo Marmorato, que van a hacer el programa que nos continúa. Así que nosotros Muy bien, vamos Jorge, a nos vemos el próximo. vamos ahuecando el ala, decía un amigo mío. Vamos ahuecando el ala. Es una expresión linda, ¿no? Y sí, Eso. hemos Ahuecar el terminado ala. de Hemos volar. terminado el programa. Nos vamos, Gabriela, nos vamos. Mónica, Santiago, hasta el domingo que Hasta viene. el domingo que próximo. viene. Chau a todos. Gracias, Sueñan los dormidos solos en sus casas. Tu niño se apaga como un motor extraño. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en Haciendo Pie.